Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Bardo Catalepsia Podcast. Mi nombre es Daniel Arias, soy escritor mexicano, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Literatura Aplicada, pero antes que todos esos honoríficos en ocasiones no tan útiles, antes que todo eso, soy un apasionado y un curioso por la cultura en general, por la cultura pop, por el anime, por las películas, por la filosofía, por la literatura. Y creo que los episodios que hemos tenido a lo largo de este podcast lo han dejado muy en claro. En esta ocasión estoy muy emocionado por compartir un tema de esos que son sumamente frikis o sumamente para un nicho bien friki, pero que a mí me apasiona y que bueno, evidentemente me apasiona tanto que quiero compartirlo contigo. Pero antes de comenzar, cuéntame, ¿qué tal te ha ido en estas semanas? ¿Cómo has estado? ¿Qué proyectos has empezado? ¿Qué proyectos has finalizado? ¿Qué decepciones te has llevado? ¿Qué triunfos has tenido? Yo estoy más que interesado en leerte. Y por lo mismo, te invito a seguirme en Bardo Catalepsia Podcast, obviamente a través de Spotify, pero también a través de YouTube. Por ahí también puedes escuchar nuestros episodios. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Solo nos buscas como Bardo Catalepsia Podcast. De repente, mientras estoy hablando en el podcast, me doy cuenta de que desdoblo un poco mi identidad porque hablo de nosotros como si fuéramos un equipo de más de una persona, pero en realidad soy solo yo. Entonces, yo te invito a seguir Bardo Catalepsia Podcast. Igualmente, pues no solo tengo las redes sociales de Bardo Catalepsia, sino que también tengo mis redes personales y aprovecho este pequeño corte comercial de inicio para compartírtelas. Me puedes encontrar por Instagram y TikTok como letra-nigromante. Por ahí podrás ver algunos de mis demás proyectos, principalmente aquellos enfocados en lo literario, en la creación literaria. Entonces te invito a seguir estos dos canales. Y al mismo tiempo, pues es un gusto siempre poder compartir contigo en este espacio que afortunadamente mi última novela se está moviendo relativamente bien, digamos. Sigue siendo una cuestión muy de nicho, pero aprovecho para compartirla también contigo. Te invito a que si te interesa este podcast, que si te interesa lo que has visto en Bardo Catalepsia, que si me sigues en mis redes personales y te interesa lo que he subido, lo que yo creo, lo que yo escribo, te invito también pues a comprar mi última novela, Perro Negro, de Ediciones Delirio. Es una novela perfecta si te gusta todo el tema de tener crisis existenciales, de cuestionarte tu identidad, de cuestionarte el sistema y de cuestionarte tu futuro. Esto realmente o esta novela no tiene el propósito de ser un curita emocional o de decir todo va a estar bien, pero sí de acompañarte en estas crisis y ayudarte a sentir un poco menos solo en tu soledad al reconocer que hay otras personas que también se sienten tan solas como tú. Y en ese sentido se crea una especie de comunidad de soledades. De eso va un poco Perro Negro en general. Ahora, ¿en dónde puedes adquirir esta novela? Pues básicamente en los portales web de Librerías El Sótano, en Buscalibre, en Mercado Libre y también directamente con Ediciones Delirio. Tan solo si lo buscas en alguno de estos portales, solo tienes que escribir Perro Negro, José Daniel Arias Torres. Lo repito, Perro Negro de José Daniel Arias Torres. Y si eres de Puebla y estás interesado en comprar esta novela, yo mismo te puedo hacer entrega de uno de estos ejemplares. Obviamente si eres de Puebla capital, ya si eres de otro municipio o de otra localidad, pues creo que lo ideal sería a través del portal web. Ahora sí, aquí acabamos con la sección de anuncios, la aburrida sección de anuncios, y pues ya entramos de lleno con el tema del día de hoy. Quiero contarte o quiero hacer una confesión a través de este podcast. Cuando yo era adolescente, por ahí de los lejanos 2010, 2011, 2012, 2013, tuve una fascinación por los zombies en general. No sé si lo recuerdes, pero a lo largo de 2011, 2012 y 2013, la cultura zombie tuvo un boom.
Ignoro realmente por qué explotó la cultura zombie o por qué se comenzaron a hacer tantas producciones sobre todo el fenómeno zombie, pero yo recuerdo perfectamente que durante esos años todo lo que ustedes gustaran y mandaran estaba lleno de zombies, películas, libros, animes, videojuegos. Seguramente tú lo recordarás, pero teníamos todo el tema, por ejemplo, de Call of Duty, que básicamente revolucionó el género shooter con la introducción de su modo zombies. Y es cierto que el modo zombies comenzó antes de estos años, pero me atrevería a decir que realmente cuando realmente explotó por completo fue en estos años de los que hablo. También por esos años yo terminé leyendo un manual de supervivencia zombie. No recuerdo en este momento ni el autor ni el título del libro, pero creo que el autor de este manual es el mismo escritor que hizo la novela de Guerra Mundial Z, que posteriormente fue adaptada. Y con esto lo vinculo, también por 2013 salía Guerra Mundial Z, una película en la que Brad Pitt no podía ser de otra forma, quedaba como el héroe de la humanidad, quien descubría las vulnerabilidades del virus zombie y quien descubría de qué forma la humanidad le podía hacer frente a esta pandemia que estaba exterminando a los humanos. No había ordenador por esos años que no tuviera instalado el famoso videojuego Plantas vs Zombies, un videojuego en el que podías pasar horas enteras realizando las misiones, sobreviviendo de las constantes hordas de zombies que llegaban a amenazar la vida del jardinero y que tú tenías que proteger con varias plantas. Y en Japón aparecían o entraban en emisión estos animes muy populares actualmente, que son Sankarrea y High School of the Dead. Estos dos animes también trataban con el fenómeno zombie. Uno lo trataba desde una visión bastante extraña, Sankarrea, una visión llena de romance. High School of the Dead lo trataba de la forma americana, es decir, los zombies como amenaza, como plaga y pues la necesidad de exterminar a esta plaga a través de la violencia. Parecía no haber rincón en el mundo que se librara de todo este fenómeno cultural de zombies. El virus zombie se propagó como pandemia en toda la industria cultural. Al virus zombie o a la enfermedad de los zombies ya la teníamos en cada televisor, en cada consola de videojuegos, en cada ordenador, en cada libro. Los zombies se hicieron una genuina pandemia cultural. Una pandemia que personalmente agradezco porque actualmente sigue siendo la fecha en que disfruto cada una de estas películas, de animes, de la lectura de ciertos libros y de jugar ciertos videojuegos con temática de zombies. Y aquí hago una acotación, a pesar de que soy pues un gran interesado en todo el fenómeno zombie, tengo que reconocer que no soy un especialista o un profesional en la materia, me considero más que nada un aficionado, porque no he visto muchas películas clásicas o no he jugado algunos videojuegos clásicos de esta temática. Entonces sí quería mencionar esto porque seguramente a lo largo del episodio notarás que quizá hay una laguna y que hay algunas películas o trabajos clásicos que traten sobre zombies o muertos vivientes que no menciono. Y también creo que es importante hacer la acotación para no obviar sobre el tema. También soy sumamente consciente de que todo el tema de los zombies no comenzó en estos años de los que hablo, 2011, 2012 y 2013, sino que tenemos importantes producciones desde muchas décadas antes y que posterior a estos años siguen saliendo más películas o más videojuegos con esta temática. Dentro de estas producciones pasadas podemos mencionar algunas como El Amanecer de los Muertos, por ejemplo, y dentro de las producciones posteriores a estos años podemos mencionar otras como la serie de Sur Corea, Estamos Muertos, cuya segunda temporada tengo que revelar, estoy esperando con muchísimas ansias. Y también Tren a Busan, que también es de Sur Corea. Entonces, bueno, aquí es bien interesante ver cómo en Sur Corea están apareciendo producciones muy buenas con temática zombie. Y me acaba de surgir la duda si se dice Busan o Busan. Creo que es Busan. Si es así, lo corrijo en este momento. Probablemente
¿Piensas o llegaste a pensar que todo el tema de zombies es algo sumamente friki o un fenómeno para un nicho muy friki? Y creo que estás en lo correcto. Sin embargo, como toda producción cultural, se puede hacer un análisis muy rico, filosófica y políticamente hablando, sobre todo el tema zombie. Y además de todo, ya con varias lecturas detrás, con muchas películas vistas y con cierta formación más o menos buena, he llegado a la conclusión de que el fenómeno de los muertos vivientes no es exclusivo y no se agota en el tema de los zombies. Y de eso es el tema del día de hoy, los muertos vivientes. Y primero nos tenemos que hacer una pregunta clave. ¿Qué es un muerto viviente? Bueno, para no obviar, como su nombre lo dice, es un ser que biológicamente está muerto, pero que de alguna forma vive. Entonces ya aquí tenemos una primera contradicción. Esta contradicción, por supuesto que siempre que tratemos con el tema de muertos vivientes, va a poner en jaque estructuras, instituciones, creencias religiosas, porque lo natural es pensar en todo el sistema como algo que está organizado a través de la vida y de la muerte, es decir, del binomio vida-muerte. Y algo que esté entre ambas no solamente es inaceptable, sino que no es concebible. Y te invito a echarle una reflexión al asunto. Te invito a pensar en lo siguiente. La cultura es la organización de la vida y la muerte. Profundizo un poco más. El sistema social en el que vivimos o los sistemas culturales y sociales que existen alrededor del mundo y alrededor de los tiempos, la forma en que organizamos nuestras instituciones de salud, de educación, etcétera, etcétera, tienen como fin la organización de la vida y de la muerte. ¿Cómo vivimos y cómo morimos? Esa es la cuestión para los sistemas sociales y las formas de organización social. Los términos o conceptos biopolítica y necropolítica hacen referencia justamente a la manera en que el sistema social organiza los ciclos de vida y la muerte. Ahora, si los sistemas sociales se basan en la tensión de vida y muerte, ¿qué es lo que sucede cuando alguien que muere o que debería estar muerto vuelve a caminar entre nosotros, entre los vivos? Pues lo que sucede es que el sistema colapsa ante esa indeterminación de ese ser que debiendo estar muerto continúa caminando. Como ya te había comentado, el sistema de creencias, el sistema social y las instituciones sobreviven, viven y existen gracias a esta tensión de vida y muerte. Cuando incorporas un estado de indeterminación con la figura de los no muertos, esta tensión se rompe y se crea todo un espacio de nuevos conceptos, o más bien de ausencia de conceptos, que puedan llenar al fenómeno de los no muertos. De ahí que los sistemas de valores se derrumben ante la existencia de los no muertos. Los valores solo son posibles en un estado de tensión entre vida y muerte, no en un estado intermedio, digamos. Esto lo explico de forma un poco más sencilla ejemplificándolo. Imagina por un momento que frente a ti hubiera un zombie o un no muerto en general. ¿Sería humano o no sería humano? ¿Tendría derechos o no tendría derechos? ¿Tendría libertades o no las tendría? ¿Sería sujeto de derecho, de prestaciones laborales, de prestaciones de ley o no las tendría? ¿La Carta Universal de los Derechos Humanos aplicaría para este no muerto o no lo haría? ¿Sería un sujeto productivo que beneficiaría al sistema capitalista o no lo haría? Si ustedes se dan cuenta, el no muerto básicamente lo que hace es romper con todas las estructuras que damos por hechas. Y una de las preguntas más fundamentales que lanza la mera existencia de un no muerto es si Dios o los dioses existen o no. Si nos lo ponemos a pensar de esa forma, somos criaturas bastante sencillas que lo único que buscamos es una respuesta simple, un sí o un no. Los sistemas políticos en su generalidad están organizados de esta forma un tanto de binomios, vida-muerte, sí o no, se cometió un crimen, sí o no, merece condena, sí o no. De pronto poco importan los pormenores o que existan matices dentro de las respuestas. Los sistemas sociales en su generalidad es la organización de este sí o de este no.
Piénsalo un poco en temporada de elecciones. Todo de alguna forma se remite al sí a un candidato y al no al otro. Aquí la cuestión es que evidentemente hay matices en las cuestiones y de ahí que de repente la filosofía se pueda tornar un tanto fastidiosa. La filosofía pocas veces ofrece una respuesta de sí o no. Y con el caso de la aparición o de la hipotética aparición de un no muerto, estos sistemas, estos binomios siempre en tensión de sí o no, de vida y muerte, de alguna forma se rompen. Y se rompen por la aparición de un estado de completa indeterminación en el que no existen conceptos o leyes o instituciones que contengan a esa nueva aparición o a ese nuevo ser. Y al romperse este binomio, básicamente lo que se rompe con esto es al sistema y a las instituciones en sí mismas. Y si estos sistemas y estas instituciones son a su vez un reflejo de la civilización, lo que termina por romperse es la civilización también. Y de alguna forma, con la ruptura de esta civilización, de sus instituciones, de sus sistemas políticos, económicos, de su cultura, de sus valores, de sus creencias, etcétera, etcétera, lo que termina por pasar es que la humanidad ante estos estados de crisis termina volviéndose o devolviéndose hacia un estado primitivo. Un estado primitivo en el que lo que impera es la devolución del ser humano hacia lo tribal y hacia la ley del más fuerte. De alguna forma, estas instituciones, este Estado de Derecho, que eran parte de un supuesto contrato social, dejan de ser. El contrato social se rompe por la aniquilación de estos binomios con los que se trabajaba en la cultura o en las civilizaciones. Y el colapso del sistema, si has visto películas de zombies o has jugado videojuegos de zombies, es una constante. Ante la aparición de un virus que básicamente lo que hace es convertir a los seres humanos en no muertos que comen a otros seres humanos, el sistema termina por colapsar, la civilización termina por colapsar y el contrato social se rompe. Y esto se debe a que no hay instituciones capaces de contener o de sostener a este nuevo concepto o a este nuevo ser, a esta nueva ontología, digamos. ¿Y qué es ontología? De forma no reduccionista, sino lo que le sigue de reduccionista, la ontología la podríamos definir como el estudio del ser, la esencia del ser, qué es lo que hace ser a lo que es. ¿Qué hace del color azul ser azul? ¿Qué hace de mí ser yo? ¿Qué hace de Daniel ser Daniel? ¿Qué hace de la noche ser la noche? ¿Qué hace del mar ser el mar? Y así podríamos irnos hasta el infinito. Y por supuesto que al hablar de una nueva ontología con un no muerto, hablamos de un nuevo ser que no hemos estudiado porque en el supuesto o en el imaginario de los binomios vida y muerte no hay cabida para un estado intermedio, para un estado de indeterminación entre la vida y la muerte. Pero bueno, hasta este punto hemos hablado de los no muertos como los zombies. Sin embargo, como ya te mencionaba hace un ratito, los no muertos no son exclusivos ni se agotan en el fenómeno zombie. Por ejemplo, dentro de los no muertos tenemos al propio Drácula, un personaje importantísimo de la literatura y actualmente muy famoso gracias al cine y al anime. Y digo muy famoso gracias al cine y al anime por la cantidad de producciones cinematográficas y de animación y obviamente de mangas que han salido a lo largo de los últimos años. Tenemos dentro de la animación a series como Castlevania, también series como Hellsing y obviamente dentro de las últimas producciones de cine tenemos a la propia película de Nosferatu, que además de todo ha tenido dos versiones previas. Y bueno, por no obviar, Drácula viene del propio libro de Bram Stoker que lleva el mismo nombre, Drácula, escrito por ahí de finales de los 1800. Y dentro de la misma lógica de Drácula tenemos a la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, una novela escrita me parece que a finales de los 1700 y que básicamente va a hacer un estudio literario enorme y grandioso sobre una criatura creada por el Dr. Frankenstein. A Frankenstein lo vamos a ubicar dentro de la cultura pop también por varias producciones cinematográficas.
Una de ellas siendo la propia película de este año de Guillermo del Toro, bueno, del año pasado, perdón, de Guillermo del Toro, en la que nos va a ofrecer su visión de esta novela. Entonces, el Frankenstein como Drácula van a ser novelas que de alguna forma van a explotar en la cultura pop y en otros medios, principalmente en el cine como tal. Y cuando hablamos de no muertos, definitivamente no hablamos de Frankenstein, que era el doctor, el creador, el ser humano creador de la criatura, sino que hablamos propiamente del nuevo Adán, es decir, esta criatura de alguna forma creada a partir de los cadáveres de otras personas a la que el doctor Frankenstein le va a dar vida. Entonces ese es el no muerto, ese pastiche o mosaico de cadáveres que resucita gracias a los conocimientos del doctor. Y finalmente, dentro del concepto de no muertos, también podemos catalogar, si somos flexibles con este concepto, al caso de Lázaro en la Biblia. Esta persona resucitada de la tumba por Jesús 4 días después de que fue enterrada. ¿Cuál es la constante con Drácula, con la criatura o el Adán del Dr. Frankenstein y con Lázaro? Pues básicamente la constante es que son personas o seres que deberían estar muertos, pero que siguen caminando entre nosotros, como zombies. No estoy diciendo que el concepto de no muertos sea sinónimo de zombies, ni viceversa. Entonces sí hay que utilizar este concepto un poco con pincitas, porque con esto ponemos a prueba de que este concepto es mucho más amplio de lo que normalmente solemos pensar. Y también hay otra cuestión, omitiendo el caso de Lázaro, que es un caso de milagro bíblico, digamos, omitiendo concretamente el caso de Lázaro, podemos decir que el resto de los no muertos, vampiros, criaturas resucitadas a través de la ciencia, como el caso de la novela de Frankenstein, o propiamente los zombies, una de las constantes con estos no muertos es que cuando irrumpen en la realidad, cuando irrumpen en la civilización, terminan aterrando a la humanidad y a la civilización. Son seres que aterran, son seres cuya mera presencia da miedo, da pánico, da temor. Y estos seres no muertos generalmente suelen existir en un estado de eterno o de constante sufrimiento y agonía. ¿Por qué? Porque son seres que deberían estar vivos o muertos, no a la mitad del camino. Y es que, a menos que seas Dios, vencer a la muerte y resucitar es algo contra natura. El cuerpo y la mente humana no están diseñadas para vivir eternamente. Y además de todo, regresar de la muerte finalmente siempre supone hacernos una pregunta de crucial importancia, que es la pregunta eterna y filosófica: ¿quién soy? Un no muerto no puede tener el consuelo filosófico de llegar a la misma respuesta que un vivo. ¿Por qué? Porque no está ni vivo ni muerto. Entonces, de nuevo, aquí tenemos un derrumbamiento de los conceptos que nos dan sentido como vivos, pero a un no muerto no le darían el mismo consuelo. Entonces, estas preguntas, este tormento, esta agonía por no estar ni vivo ni muerto, es algo que siempre va a acarrear reflexiones muy profundas por parte de estos personajes de la literatura y del cine. Estas reflexiones tan profundas y existenciales las podemos ver magistralmente escritas propiamente en el Frankenstein de Mary Shelley, que no por nada a Mary Shelley se le conoce como una preexistencialista gracias a esta novela y a las grandes preguntas que su criatura, que su nuevo Adán, se hace. Y este nuevo Adán realmente vive en una perpetua agonía, en un perpetuo sufrimiento, porque finalmente él sabe que es una criatura que no debería de existir. Si te interesa conocer un poco más sobre Frankenstein, te invito a escuchar el episodio de Bardo Catalepsia en el que hablé sobre la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro y sobre el libro de Mary Shelley. Lo puedes buscar ahí ahora sí que en el índice o en el catálogo del podcast. Y ya para este punto es imposible no hacer la siguiente reflexión. La figura del zombie, primeramente vamos a empezar con el zombie, aterra porque su mera existencia, el mero hecho de que las hordas de zombies aniquilen y se coman a la humanidad, supone, o más bien lo que nos está simbolizando o reflejando esto, es la aniquilación de la civilización en sí, la caída de las instituciones, el derrumbamiento del imperio de lo humano.
Y al mismo tiempo este terror está sumamente aderezado con la posibilidad o el retorno de lo primitivo, el retorno de la barbarie, el retorno de lo animal, de lo agresivo, de la fuerza bruta, de la violencia como forma de vida. Entonces, eso es lo que aterra de la figura del zombie, el derrumbamiento de la civilización y el regreso de lo primitivo, de la barbarie. En el caso de Drácula o el vampiro aterra el ser un forastero de la civilización. Hay que recordar que Drácula, en el libro de Bram Stoker, viene de Europa del Este y llega a Londres. Londres, para el momento en que Bram Stoker está escribiendo, es básicamente la cuna de la cultura occidental. En este momento, Gran Bretaña, con su capital Londres, son el imperio del mundo, son la gran civilización del mundo, tiene colonias en todos los lugares del mundo y por ende ellos se creen de alguna forma la cabeza de la civilización humana. Todo lo que está fuera de Londres, todo lo que está fuera de Gran Bretaña es bárbaro, es primitivo, no es civilizado. Entonces, la llegada del conde Drácula desde Europa del Este a Londres, ¿qué significa? Pues básicamente la irrupción de lo bárbaro y de lo salvaje en el seno de la civilización. Drácula aterra a todo un sistema de creencias, aterra a todo un sistema económico, a un sistema civilizatorio, al comenzar a depredar a las personas que viven en esa cuna de civilización. Entonces, ¿qué es lo que hace Drácula? Básicamente pone en jaque a la civilización en sí. Al mismo tiempo, Drácula, la figura del vampiro, tradicionalmente siempre va a ser de alguna forma relacionada con la figura de la nobleza que extrae todo el valor de la burguesía sin devolver nada a cambio. Recordemos que para los años en que Bram Stoker escribió esta novela, básicamente lo que ya teníamos culturalmente hablando era un ascenso de la burguesía y una caída de la nobleza. Entonces el vampiro se podría traducir como esta criatura que extrae el valor de la burguesía sin de alguna forma devolverlo al ciclo del capital. Entonces es un extractivismo de dinero de la burguesía sin ponerlo a trabajar. La burguesía, por otro lado, que es en esencia y en teoría una nueva clase social que en efecto va a extraer valor, pero que lo va a poner a circular de nuevo en inversiones, en campo, en industrias, etcétera, etcétera. De esta forma y en teoría, la burguesía no va a acaparar lo que extrajo, es decir, no va a acaparar la riqueza, sino que la va a poner a trabajarse de nuevo, a generar más riqueza con riqueza. Al mismo tiempo, esto también lo podemos trasladar a un sistema un poco más crítico con el marxismo. El vampiro en este nuevo mundo de relaciones sociales y de sistemas sociales en el que las dos clases imperantes son burguesía y proletariado, el vampiro en este caso vendría a ser la burguesía que extrae todo el valor del proletariado sin darle algo a cambio. Es decir, la figura del vampiro siempre va a ser una figura extractivista de valor. Y al mismo tiempo una figura biopolítica, porque el valor para el vampiro es la sangre del ser humano. Y no solo eso, la figura del vampiro sigue teniendo una lectura crítica por el hecho de que crea sirvientes. Entonces, si lo trasladamos a un sistema social de proletariado y burguesía, el proletariado sería transformado a través de la mordida del vampiro del capitalismo en un servidor de la burguesía. Pero en resumen, el vampiro forastero es una afrenta a la civilización europea en este caso, a la cuna de la civilización que era Gran Bretaña. Entonces su mera existencia era una amenaza y como tal, esta amenaza debía de ser exterminada. No hay un punto de negociación con la barbarie. Hay un punto de encuentro, no hay nada que hablar con lo que se considera otro, con lo que se considera bárbaro o salvaje. Entonces la única opción es el aniquilamiento de esta criatura. Y si nos damos un paseo por los libros de historia, nos vamos a dar cuenta de que el aniquilamiento de otro o la esclavización del otro, de aquello que se consideraba bárbaro por parte de los entre comillas civilizados, es una constante. Entonces el vampiro en sí es una perfecta alegoría de esta historia de barbarie contra civilización.
En el caso de la criatura de Frankenstein, nos encontramos de nuevo con este juego de la otredad, es decir, de la civilización dictando qué es civilización y qué es barbárico. En el caso del nuevo Adán, de esta criatura creada por el Dr. Frankenstein, quien revive no es en sí un cadáver, sino un mosaico de ellos. Hay que recordar que esta criatura está hecho de las partes de varios cadáveres. Pero Mary Shelley va a dar un giro en 180 grados a la historia, porque al ser un mosaico, la gran pregunta que, como ya te había dicho hace un rato, tiene la criatura de Frankenstein es ¿quién soy? Es un no muerto, es decir, no está vivo ni muerto, pero al mismo tiempo es una aglomeración de partes, entonces su identidad no es tan clara, está difuminada. Y aquí yo creo que donde está o donde radica en parte la genialidad de Mary Shelley es en el hecho de que la criatura de Frankenstein comienza a querer civilizarse. Esta criatura parece humana, pero al mismo tiempo tiene notables diferencias, no deja de ser una aglomeración de partes. Entonces el hecho de que quiera civilizarse, el hecho de que quiera asimilarse con lo humano es donde está el giro, es donde está, sí, como te había dicho, la genialidad de Shelley. Esta criatura comienza a aprender cómo son las relaciones sociales y comienza a aprender el lenguaje, es decir, aprende a hablar para comunicarse con los seres humanos y de alguna forma asumirse como uno más de la humanidad. Pero aquí viene el meollo del asunto. La gran fábula que nos deja la novela de Mary Shelley es que un bárbaro, por más que intente civilizarse, por más que aprenda a hablar como yo, no va a ser un civilizado, siempre va a ser un bárbaro. Entonces, en este sentido, el rechazo de lo humano, el rechazo que tiene la humanidad hacia el no muerto, es el rechazo que tiene la civilización hacia lo que considera barbárico, hacia lo que considera otro, a lo que considera algo diferente a mí. Y aquí la crítica es clara. Por más que se le eduque al otro, al forastero, al extranjero, al bárbaro, en la civilización, por más que se le eduque en las formas de civilización, nunca va a ser un civilizado. Se podrá parecer a nosotros, hablar como nosotros, pero nunca ser como nosotros. Aquí Mary Shelley, ignoro si de forma consciente o inconsciente, ojalá Mary Shelley siguiera viva para poder charlar con ella, pero la muerte nos la quitó hace ya muchas décadas. Mary Shelley se adelanta a todo el fenómeno de la crítica cultural, a la crítica al colonialismo. De nuevo, no sé si de forma consciente o inconsciente, y también ignoro por completo si Mary Shelley estaba de acuerdo con la colonización o no. Pero su libro, en definitiva, es de alguna manera un texto de estudio para los estudios coloniales y obviamente también para las críticas culturales. Frankenstein resuena y hace eco en la misma historia. Este cuestionamiento de quién soy y este cuestionamiento de decir si estamos civilizados o no, dependiendo de cómo vistamos, cómo hablamos, cómo seamos, resuena mucho en el absurdo de que durante la conquista española de los nuevos territorios se planteaba la pregunta de si las personas que vivían en América o en este otro continente tenían alma. Entonces, todo el tema de Frankenstein, todo el tema que se trata en esta novela resuena mucho con eventos históricos reales, con eventos históricos tan absurdos como cuestionarse si otras personas tienen el mismo valor que yo o tienen los mismos derechos que yo. Entonces Frankenstein de alguna forma resuena mucho con esos eventos históricos propios de la colonización y de la conquista. Entonces, si te percatas un poco de la línea que estamos siguiendo aquí, lo que quiero demostrar un poco es que muchas personas alrededor del mundo que han sido colonizadas o conquistadas son los no muertos para Europa o Estados Unidos. Es decir, Europa y Estados Unidos simbolizan todo el fenómeno de la colonización a través de estas criaturas, los no muertos.
los seres extranjeros forasteros que llegan a aterrar a sus civilizaciones y que al mismo tiempo se pone en duda si son humanos o no son humanos, si tienen alma o no tienen alma, si son criaturas de Dios o no son criaturas de Dios, si tienen derechos o no tienen derechos. Entonces, de alguna forma, todo el fenómeno del no muerto, incluyendo zombies, vampiros y la criatura de Frankenstein, se remiten a este debate, a esta cuestión de cómo se ven a los colonizados desde Europa y Estados Unidos. Y bueno, no solo a los colonizados, sino a los extranjeros, a todo lo que viene de fuera. Ya hicimos un análisis del vampiro y un análisis de la criatura de Frankenstein. Lo que nos falta es hacer un análisis crítico sobre la figura del zombie. Entonces, ¿qué es el zombie? Bueno, es una amenaza a la civilización. Si el vampiro y la criatura del Dr. Frankenstein de alguna manera ponen en entredicho ciertos conceptos y aterran dentro de la civilización, el zombie en sí va a llegar a devastar la civilización. Es decir, es una fuerza prácticamente imparable. El vampiro y la criatura de Frankenstein se pueden detener en cierto punto, incluso se pueden llegar a vencer. A los zombies difícilmente. Por eso hay un montón de películas en donde, pues sí, la premisa es justamente una civilización ya colapsada, una civilización derrotada por los zombies. Y los protagonistas que tenemos en este tipo de películas generalmente son agrupaciones que se han tribalizado. Pequeñas agrupaciones humanas que se han tribalizado y que viajan por el mundo sobreviviendo de los zombies, pero al mismo tiempo con la constante amenaza de toparse con otras tribus de supervivientes que de inmediato van a competir con la otra tribu. Es decir, reconocemos en la otra tribu superviviente a un enemigo, a un riesgo a aniquilar. Entonces, el tema aquí con los zombies es que el mayor riesgo que este tipo de plagas acarrea o que estos no muertos acarrean es la inminente devolución de lo humano hacia estados primitivos o de barbarie total. El colapso de la civilización, su derrota, el colapso de las instituciones, de los sistemas económicos y políticos, ya nada de eso opera en un mundo en donde lo que prima es un apocalipsis zombie. Entonces, lo que aterra es el retorno de la barbarie, el retorno de lo salvaje, de la ley del más fuerte, el retorno de un mundo en donde no había instituciones tan fuertes como ahora, en donde no había un estado de derecho, una serie de leyes que te dijeran qué estaba bien, qué estaba mal, quién era castigado. No, en un apocalipsis zombie todo esto se suspende. No solo se suspende, todo esto ha sido aniquilado. Y claro, estoy hablando aquí concretamente de una versión de zombies completamente hollywoodense, es decir, es un zombie que ha sido popularizado por los medios culturales de Hollywood, por las series de televisión, por las películas y demás, porque posteriormente, ya en un ratito, hablaremos de otro tipo de zombies. Los zombies en sí, los zombies popularizados por Hollywood, son una masa de devastación que deja inoperativas ciudades enteras en cuestión de horas. Y aquí comenzamos a entrar de nuevo a un matiz o a un nivel diferente. Estos zombies, generalmente este virus que se propaga a través de la mordida de los zombies en Hollywood, no sería posible de entenderse sin el rol que tiene la globalización en todo esto. Y primero que nada, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso en el cual el mundo se conecta con todas partes. La globalización supone que todos los miembros del mundo son interdependientes unos con otros. Entonces ya es muy difícil, por ejemplo, que un solo país se valga por sí mismo. Generalmente siempre va a requerir de la importación de ciertos productos extranjeros, de servicios extranjeros y de la exportación de productos nacionales hacia el extranjero. Lo mismo va a pasar en temas de comunicación y de medios culturales. Actualmente, y gracias a la globalización, tenemos acceso a productos culturales y productos de otros países. Entonces, de repente ya en casa vemos más series que llegan desde otros países como Corea del Sur o Japón que cosas producidas dentro de nuestros países de origen.
La información también ha sido globalizada gracias al Internet. El Internet es uno de los grandes instrumentos de esta globalización social y cultural. Tenemos las noticias del mundo al alcance de un clic. Tenemos la información del mundo al alcance de un clic. Consumimos cosas que llegan desde el otro lado del mundo en cuestión de un día a veces. Productos, servicios y personas pueden cruzar fronteras nacionales sin mayor problema y de forma libre. Al menos eso en teoría. Sin embargo, no únicamente son las personas, los productos y los servicios los que han sido globalizados. De pronto, enfermedades también pueden cruzar fronteras de forma completamente libre y mucho más fácilmente gracias a toda esta interdependencia y conectividad que existe en el mundo. Un avión, una caja con un producto, un pasajero puede ser básicamente el recipiente en el cual viaja una enfermedad hacia otra parte del mundo y comenzar a propagarse de esa forma a través de todos los países del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto o a qué quiero hacer referencia con esto? Pues básicamente al COVID-19, que fue uno de los grandes ejemplos de cómo las enfermedades pueden viajar de forma mucho más rápida y propagarse de forma mucho más intensa gracias a la globalización. Y en las películas de zombies es exactamente esto lo que ocurre. Para cuando un país ha recibido la noticia de que hubo un brote zombie en alguna otra parte del mundo, es porque ese brote ya llegó al país, es decir, la enfermedad incluso viajó más rápido que la información. Para cuando un país tiene conocimiento de que existe una enfermedad de X características en una parte del mundo, es porque probablemente en estas películas de zombies, esa enfermedad ya llegó a ese país. ¿Qué es lo que hacen los países ante el brote de enfermedades zombie? Básicamente, cerrar por completo sus fronteras. ¿Qué es básicamente lo que pasó durante la pandemia por COVID-19? Así, nuevamente el zombie parece retomar ese miedo primitivo a lo otro que viene de afuera y que alienta proteccionismos nacionales. Y aquí la cosa comienza a ponerse bien interesante cuando hacemos un análisis sobre esto. En primer lugar, ¿a quién concebimos como el impulsor de la globalización? Generalmente siempre a nuestra cabeza va a llegar Estados Unidos, que siempre quiere abrir a otros países a la inversión extranjera y quiere que esos otros países comercien de forma libre con Estados Unidos, que se eliminen prácticamente por completo aranceles, que los productos, servicios entren y salgan con facilidad de estos países para fomentar los ciclos económicos y de capital y demás. Es decir, Estados Unidos históricamente en el mundo ha sido un país motor e impulsor de la globalización. E impulsa tanto la globalización en el mundo que cuando un país no quiere abrir sus fronteras a los productos y servicios de Estados Unidos y de otros países, lo que hace Estados Unidos generalmente siempre es una especie de coerción militar. Es decir, si no abres tu mercado por las buenas, se abre por las malas. Y siempre la justificación es la búsqueda de democracia en esos países. Entonces Estados Unidos ha tenido una serie de intervencionismos a lo largo y ancho del mundo, básicamente para abrir sus mercados. Estados Unidos se ha transformado en una especie de vampiro del mundo que extrae el valor de esos países y devuelve muy poco a cambio. Los productos de Estados Unidos entran a los países que abren sus fronteras a ellos, y al hacerlo, las industrias nacionales de estos países que son abiertos a la fuerza por Estados Unidos generalmente siempre se hacen poco competitivas en relación a las industrias que vienen de Estados Unidos. ¿Esto qué provoca? Pues básicamente la quiebra de las industrias nacionales. Sin embargo, la globalización no se detiene ahí, porque en buena parte de la historia Estados Unidos también abrió sus fronteras a productos del extranjero, y los propios productos e industrias de Estados Unidos se hicieron poco competitivas en relación a esos otros países. En buena medida, esto es lo que le pasó a Estados Unidos durante 1980, cuando el mercado estadounidense se ahogó en productos japoneses que llegaban a Estados Unidos con un costo muy competitivo, muy accesible, y pues evidentemente la gente prefería
preferiría comprar los productos japoneses a los productos locales de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos durante esta etapa? Pues básicamente poner aranceles muy altos a los productos de Japón para que cuando lleguen al mercado estos productos sean muy caros y el ciudadano estadounidense prefiera comprar los productos de Estados Unidos por ser más baratos. Entonces, de alguna forma, la globalización fomentó la globalización que propagó Estados Unidos al exterior, de alguna manera también hizo que Estados Unidos debiera adquirir al interior políticas proteccionistas. Esto parecería una contradicción. Es decir, eres globalista al exterior y exiges a otros países que se abran o que abran su mercado a tus productos, pero al mismo tiempo tú te haces proteccionista con tu propio mercado. Es decir, cierras tus fronteras y pones aranceles muy altos a los productos que llegan desde el extranjero. Y esto evidentemente se hace porque Estados Unidos es plenamente consciente de que debe de proteger su propia industria y que abrirse por completo al 100% al libre mercado y permitir que productos de otros países entren sin ningún tipo de impuestos, lo único que haría sería debilitar su industria y por ende debilitar a su país. En este sentido y con este contexto que te acabo de dar, te invito a hacer la siguiente reflexión o el siguiente ejercicio. La figura del zombie en Hollywood lo que está representando es básicamente a esta globalización, a estos productos extranjeros, a estos servicios extranjeros y a estas personas extranjeras que llegan a, entre comillas, invadir el país con su barbarie, a través de los mecanismos que propició la globalización que el propio Estados Unidos promulgó y propagó alrededor del mundo. Así, la narrativa oculta que nos vienen a contar los zombies es la narrativa de un Estados Unidos que es víctima de Estados Unidos, que es víctima de la globalización que durante tantos años defendió. Los nacionalismos y el proteccionismo político y económico que estamos viendo en Estados Unidos es una respuesta a este virus zombie, digamos. Si las fronteras abiertas van a hacer que estas personas infectadas de un virus zombie entre al interior de mi civilización, la respuesta es entonces cerrarme al extranjero. Y política y económicamente es lo que actualmente está pasando. Estados Unidos se está cerrando en sí mismo. Los productos e industrias de Estados Unidos se están haciendo poco competitivas en comparación con las baratas industrias y los baratos productos que llegaban desde el extranjero gracias a las fronteras abiertas que tenía el país debido a la globalización. Entonces, en este sentido, estos productos, servicios, estos migrantes vendrían a ser los zombies. Y te estoy hablando de Estados Unidos, pero esto mismo lo podemos también ver en Europa, solo que para ellos eso que aterra actualmente viene desde Medio Oriente y desde Rusia. Entonces Europa de alguna forma desde hace ya más o menos una década o poco más, comenzó a cerrar mucho sus fronteras hacia la migración que venía desde Medio Oriente. La gran ironía es que los zombies generalmente son resultado de una enfermedad creada y propagada por los más aterrados por ella. Hay que ver que finalmente las películas siempre nos van a reflejar que los focos de mayor actividad zombie van a ser los países del norte global, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos. ¿Por qué? Por la cantidad de globalización y de personas que hay al interior de estos países. Entonces, aunque quizá la enfermedad puede estar generada en algún otro lugar, quienes más la propagan son los Estados Unidos. Quienes más infectan con el virus zombie son los ciudadanos, digamos, de Estados Unidos. Y esto contrasta mucho, porque al mismo tiempo las olas migratorias, ya en términos reales, en términos de realidad, no en términos de zombies ni de películas, las olas migratorias más intensas han sido provocadas por los intervencionismos y colonialismos occidentales, que culminaron, como ya te había dicho, con la apertura al libre mercado de los países intervenidos. El mercado abrió las rutas migratorias. Entonces, de alguna forma,
El norte global, Europa y Estados Unidos viven aterrados por las olas migratorias, por la entrada de productos extranjeros a sus países. Viven aterrados por eso, pero ellos generaron estas rutas comerciales y estas rutas migratorias en primer término. El famoso sueño americano es parte de todo esto. Igual existió un sueño europeo para Medio Oriente. Entonces es bien curioso ver cómo Europa y Estados Unidos vive aterrado de aquello que ellos crearon. Y esto contrasta completamente con todo el tema de los zombies. Europa y Estados Unidos viven aterrados de un zombie que ellos propagaron, que ellos crearon. Ahora, como hace unos instantes ya había comentado, no solamente voy a hablar sobre los zombies concretamente de Hollywood, sino que también voy a hablar sobre otra clase de zombies. Y en este sentido, no sé si tú lo sabías, pero la palabra zombie y la figura del zombie como un cadáver viviente sin voluntad viene de Haití. Y concretamente el zombie forma parte de un sistema religioso sumamente sincrético de Haití que se llama vudú y que seguramente identificas. Tradicionalmente ubicamos al vudú pues por los muñecos vudú. Sin embargo, el vudú no es tan solo esos muñecos, sino que es como el catolicismo, todo un sistema, una cosmogonía, un sistema de creencias, un sistema simbólico, un sistema identitario, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra zombie y el zombie como tal viene de Haití y de este sistema religioso, del vudú. Y hablemos un poco de Haití para entender al vudú y obviamente también para entender a la figura original del zombie. Haití fue una colonia francesa, establecida en América. Y posteriormente, en 1803, Haití sería el primer país en toda América Latina en obtener su independencia. Haití fue poblada por personas que eran esclavizadas por los franceses en África y que eran traídas desde África hacia la isla para pues básicamente hacer trabajos forzados. Entonces, la constitución de la población de Haití está conformada en su generalidad por personas con muchos ancestros de África y obviamente por personas con tradiciones que vienen desde ese continente, entre ellos la tradición yoruba. Pero obviamente todo esto se va a mezclar con lo francés y también con lo autóctono de la isla, de aquello que había antes de la llegada de los franceses y de estas personas traídas de África. Entonces, lo que vamos a ver en Haití es un sincretismo extraordinario entre la yoruba de África, las tradiciones locales y el catolicismo de Francia. Y esto, o este mix, por así decirlo, va a dar como resultado a lo que actualmente se conoce como vudú. Hablar de Haití es también hablar de un país visto como misterioso por el extranjero, como un país hermético y también extravagante. Al menos esa es la visión que los medios de comunicación y los medios culturales nos han mostrado de esa tierra. Obviamente Haití es un país hermético porque mediáticamente lo han cerrado y lo han mantenido en un silencio que además termina por rechazar a los curiosos. Más bien, por rechazar a las personas y por atraer a los curiosos. Dentro del vudú se habla acerca de la posibilidad de crear zombies a través de herbología, de ritos y obviamente también de elementos alucinógenos, que, bueno, al combinar todos estos ingredientes se cree que se puede crear una receta para crear una especie de zombie, una persona que queda al servicio de quien le dio de comer estas sustancias de las que hablé. Estas sustancias, además de todo, son psicoactivos y neurotoxinas que terminan por afectar ciertas áreas cerebrales. Y bueno, en esencia, lo que va a provocar a quien ingiera estas toxinas o estos preparados es que lo den por muerto, lo entierren, pero que en realidad esa persona estuviera en una especie de catalepsia. Además de todo esto se une perfectamente con el podcast, con el nombre del podcast. Entonces esta persona que está en un estado de catalepsia es dada por muerta, es enterrada y posteriormente es sacada de la tierra por quien le dio esta sustancia para que esta persona prácticamente sin voluntad haga lo que le comande su creador, entre comillas. Y hablamos de su creador, entre comillas, porque en realidad no es que haya matado a la persona, sino que sencillamente anestesió ciertas áreas del cerebro. Y obviamente en esta anestesia del cerebro también los signos vitales bajan muchísimo.
Entonces el zombie terminaría por ser más una persona que es inducida a un estado de catalepsia y posteriormente rescatada de la tierra para quedar bajo el comando, bajo las órdenes de quien le dio de comer este preparado, y lo que no sería un zombie es un ser come carne o come cerebros, como en Plantas vs Zombies. Al mismo tiempo, este zombie creado desde el preparado del que estoy hablando en la tradición vudú, se cree que la persona que es convertida en zombie pues pierde su alma, y su alma queda aprisionada por quien le dio de comer o quien le dio de beber este preparado. Entonces, de alguna forma, la carne queda al servicio de quien le dio este preparado y el alma queda siendo prisionera de quien le dio este preparado. Es como una condena doble. El preparado para crear zombies generalmente es utilizado como una forma de venganza. Entonces, este preparado se le da a personas de las que quieres vengarte, porque de esta forma su cuerpo va a quedar a voluntad tuya y además de todo su alma va a quedar aprisionada por el brujo que creó a ese zombie. La película La serpiente y el arco iris muestra perfectamente esto de lo que estoy hablando. Es una película de 1985 u 86, no recuerdo concretamente el año, pero va a seguir la vida de un investigador estadounidense que se va a Haití para conseguir el preparado zombie. Este investigador estadounidense trabaja para una farmacéutica y la farmacéutica está sumamente interesada en obtener esta neurotoxina con fines lucrativos y farmacéuticos, evidentemente. El investigador estadounidense queda envuelto en una serie de sincretismo, de tradición y de ocultismo que le es difícil de entender. Es muy buena película y además es una película que nos va a mostrar buena parte del rito vudú, del preparado zombie, de cómo se conciben los zombies en Haití y demás. Es bastante interesante ver cómo finalmente Hollywood ha trastocado mucho la figura del zombie y cómo el zombie sí viene de una tradición muy antigua. Hollywood y la industria cultural masiva ha hecho lo propio, que es tomar una tradición llena de sincretismo, llena de ritualidad, llena de cosmovisión, echarle una licuadora y transformar a este zombie ritualístico, este zombie religioso, producto de una tradición religiosa antiquísima, en un zombie completamente mediático que vemos en las pantallas como un zombie de mente colmena cuya única finalidad es propagar una enfermedad y poner en aprietos a Brad Pitt. Y no me malentiendan, como comencé este podcast, yo disfruto muchísimo de estas producciones culturales, disfruto muchísimo del mero hecho de verlas, por supuesto que también disfruto mucho de hacer análisis más profundos de estas películas, pero al mismo tiempo creo que es muy necesario saber y propagar de dónde vienen realmente estas figuras y entender que su génesis no está en Hollywood. Entonces son las dos cosas. Es algo sumamente disfrutable y también creo que es importante y necesario reivindicar la figura original del zombie. Quizá la única relación que exista entre el zombie haitiano y el zombie mediático de Hollywood es la carencia de voluntad y el hecho de que en ambos casos la figura del zombie está gobernada ya sea por el instinto o por alguien más. Y la última capa de este análisis de los no muertos que quiero invitarte a hacer es que pienses en lo siguiente. Y es que aquí me voy a aventurar a decir algo que tal vez parezca inverosímil al inicio o que tal vez no te lo creas del todo. Pero lo que quiero proponerte es que vivimos en un sistema en general, en un sistema global, en un sistema político global, en donde las instituciones contemporáneas, que además de todo son resultado de la Segunda Guerra Mundial, parecen solo sostenerse por impulsos y reflejos musculares. A lo que quiero llegar con esto es, creo y te propongo que vivimos en un sistema de muertos vivientes, en un sistema que es un muerto viviente en sí. Y ok, hablemos un poco del sistema en el que vivimos. Como ya había mencionado, es un sistema producto de la Segunda Guerra Mundial,
Buena parte de las instituciones globales que actualmente operan son producto de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Tras el término de esta gran guerra, se van a fundar instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, con todas sus filiales, y obviamente también otras organizaciones como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia o la Organización Mundial del Comercio o propiamente la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente también hay una serie de valores, de filosofía y de instituciones que van a estar propagándose a través de estas organizaciones. El tema del libre mercado, el tema de una paz democrática, es decir, el supuesto de que países democráticos no se van a la guerra entre ellos. Entonces, por lo mismo, es preferible tener en el sistema global a sistemas democráticos para evitar la guerra. Van a haber una serie de instituciones producto de esta Segunda Guerra Mundial que van a modelar el mundo contemporáneo, sus relaciones, la forma en que se hacen las cosas, la forma en que se comercia, la forma en que se hace justicia, la forma en que se dan las resoluciones a controversias, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo gobernado por la institucionalidad. Deja de regir la ley del más fuerte y comienzan a ser las instituciones las que median las cosas. Es decir, antes de irse a la guerra hay una institución que va a mediar problemas o que va a mediar conflictos. Esto en teoría y esto supuestamente. Lo que también se va a impulsar muchísimo a través de este nuevo mundo delineado desde las instituciones que forman parte de las ideas de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial es que el liberalismo tiene que primar en todo sentido. El liberalismo político con una cuestión democrática dentro de los países y el liberalismo económico con una cuestión de una globalización. Es decir, se quería que el mundo comerciara muchísimo entre todos, que fuera un sistema interdependiente, que las democracias que gobernaran cada país estuvieran de acuerdo con que la resolución de cosas fuera de forma multilateral y no unilateral, es decir, que antes existiera un diálogo entre todas las partes y no existiera una imposición de estas mismas por parte de un solo país. Ahora, esto es lo que en teoría se perseguía y esto es lo que en teoría se intentó con la fundación de diversas organizaciones y con, pues obviamente el acuerdo de ciertos tratados internacionales y ratificados por los países. Ahora la cuestión aquí es, si yo te hiciera la pregunta de ¿qué de tanto de esto que acabo de decir sigue siendo operativo hoy en día? Creo que en términos de operatividad, pues mucho de esto continúa siendo operativo, mucho de esto continúa caminando, pero ¿qué tanto de esto las personas y los propios países creen? Ahí la cuestión es sumamente distinta porque creo que ya son muy pocas las personas y muy pocos los países que realmente confían en esta serie de organizaciones. Y también en esta serie de valores e instituciones fundadas después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nuevamente y hoy en día estamos viendo muchísimo la cuestión de la ley del más fuerte. Vemos desde hace muchos años a la fecha la cuestión de que el más poderoso es el que dicta las leyes en una región. Nuevamente vemos un vuelco hacia proteccionismos económicos por parte de países y también estamos viendo resoluciones unilaterales en diversos temas. Es decir, los países antes de negociar, antes de dirigirse a instituciones, prefieren actuar de forma unilateral. Entonces vemos países que se van a la guerra antes de haber pactado algo o que cierran sus fronteras al comercio extranjero sencillamente para proteger sus economías antes de tratar de llegar a acuerdos con otros. Y los acuerdos a los que se llegan de pronto terminan siendo más imposiciones que otra cosa. Y esto también en parte viene muy encaminado al hecho de que las organizaciones e instituciones después de que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial revelaron su verdadero rostro años después, beneficiando a una serie de países y siendo inefectivas para la resolución de ciertos conflictos. Las organizaciones, al no ser gobiernos mundiales, no tenían la capacidad de garantizar la paz o de garantizar la eliminación de la pobreza o la eliminación de ciertas enfermedades. Entonces, la legitimidad y la veracidad de esas organizaciones cada vez está más en declive.
ya hay muy pocas personas y muy pocos estados que realmente confíen en este tipo de organizaciones, más con el contexto político y económico que estamos viviendo actualmente, en donde estas organizaciones tienen poco o nulo peso en las decisiones que van tomando los países de forma unilateral. Y a ver, yo no estoy diciendo que estas organizaciones sean inútiles, pero ¿cuántas veces no te has encontrado en redes sociales, pues sí, publicaciones o memes refiriéndose a la inutilidad de la ONU? Obviamente la ONU no es que sea inútil y yo no defiendo que sea inútil. A lo que voy con esto es que este tipo de organizaciones están pasando a un segundo término debido al contexto en el que estamos viviendo y debido al hecho de que se están mostrando como poco efectivas para enfrentar a este nuevo mundo que estamos, pues sí, que ya estamos insertos en él con todas las decisiones actuales que se están tomando. El modelo político liberal, el libre mercado, la globalización, la paz democrática, la libertad de prensa, el multilateralismo, la resolución pacífica de controversias y conflictos, la protección a los derechos humanos, la garantía al derecho de guerra, porque también la guerra tiene derechos, o hay obligaciones y leyes que se tienen que cumplir cuando dos países entran en guerra. Tal vez haga algún episodio futuro sobre esto. Y también conceptos como el sueño americano. Todo eso ha recibido un tiro de gracia en la actualidad. Sencillamente enciende tus noticias y ve todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en Estados Unidos. El sueño americano, que durante tanto tiempo fue la carta de presentación de Estados Unidos, hoy se muestra más bien como una pesadilla. Todas las organizaciones, el modelo liberal, la filosofía liberal continúa operativa y continúa caminando, en buena parte por la cantidad de dinero que se le sigue metiendo a toda esta idea o a todo este sistema en sí. Entonces, de forma, tenemos un sistema operativo. Es decir, nosotros podemos ir al portal web de la ONU, podemos viajar a Nueva York y ver al edificio de Naciones Unidas. Hay materia tangible, hay una forma tangible, pero en fondo, en la cuestión de lo que originalmente defendían, de lo que originalmente era su deber ser y su forma de ser, actualmente está muerto. Todo eso está en un estado de genuina putrefacción. Entonces, de alguna manera, esta serie de instituciones y organismos se han vuelto muertos vivientes. A eso hay que agregarle los escándalos políticos de altísimo nivel alrededor de todo el mundo. No es el objetivo de Bardo Catalepsia, pero seguramente habrás escuchado en la actualidad 1000 casos en donde pues esto de lo que hablo se pone en evidencia. Los escándalos políticos y también de la farándula de altísimo nivel. Al mismo tiempo, en el mundo ha habido una permisividad e inacción mundial cuando catástrofes humanitarias y crímenes de guerra se han cometido, y realmente nadie en ningún momento hizo nada para detenerlas o al menos para tratar de apaciguar un poco. Las decisiones unilaterales que se llevan a cabo a través de la coerción y la fuerza son una prueba de que el sistema liberal de la posguerra solo se mantiene en la forma, pero que por dentro ya está muerto, caminando entre nosotros y aterrorizando con una idea de un futuro barbárico y caótico en el que las instituciones, los organismos, el Estado de Derecho y las leyes ya no apliquen porque el contrato social se ha roto. Pero hasta aquí vamos a llegar con este episodio de Bardo Catalepsia. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya gustado e interesado tanto como a mí. Espero que las ideas que hayas escuchado en este episodio pues te hayan puesto a reflexionar un poco. Por supuesto, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dije, pero con el simple hecho de haber provocado un poco de curiosidad e intriga con este episodio, yo me doy por bien servido. El tema de los muertos vivientes, de los no muertos, da para muchísimo de qué hablar.
Por supuesto que en esta hora de programa yo no agoté para nada todo lo que se puede decir acerca de esto, todos los análisis que se pueden hacer acerca de las películas, de los videojuegos. Cada una de estas producciones da para un episodio entero. Sin embargo, sí quería compartirte un poco la visión que tengo acerca del mundo en el que actualmente vivimos. De nuevo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero definitivamente lo que sí me gustaría mucho es poder conocer tu opinión. Cuéntame, ¿cuál es tu muerto viviente favorito? ¿Qué películas de zombies te encantan? ¿Qué películas no te encantan tanto? ¿Qué opinión tienes sobre los zombies y el sistema político? Si tienen relación, si tú no les ves relación por ningún lado. También se aceptan recomendaciones y sugerencias. Si algo del episodio no te gustó, si quieres profundizar en algún otro de los puntos que se tocaron a lo largo de este episodio, con muchísimo gusto yo te voy a leer y a escuchar. Y por lo mismo, una vez más, te invito primeramente a suscribirte al Spotify de Bardo Catalepsia Podcast, también a seguirnos por YouTube y finalmente también a seguirnos por nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Nos puedes encontrar como Bardo Catalepsia Podcast y en la caja de comentarios o concretamente en un inbox me puedes mandar un mensaje y yo con muchísimo gusto te voy a responder. Ya sabes que lo que más me interesa hacer con este bonito proyecto, que ya lleva además 9 episodios, es generar una comunidad. Al mismo tiempo te invito a seguirme en mis redes sociales personales. Me puedes encontrar como letra-nigromante en Instagram y TikTok. Ahí vas a encontrar, pues más allá de los episodios del podcast, ahí también vas a encontrar un poco sobre mi creación literaria. Yo soy escritor, entonces ahí también estoy poniendo un poco de mi propuesta literaria. Si te interesa, eres más que bienvenida, más que bienvenido a seguirme por ambos canales. Pero ¿qué creen? Ahora sí ya llegamos al final de este episodio. De nuevo, espero que te haya gustado y te agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta este punto. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.